día, mi nombre es Ana Lucía Caicedo Tambo, soy estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Uniminuto de Dios. El día de hoy nos encontramos en las instalaciones de Medicina Nuclear Palermo, Organización Santos. Nos encontramos realizando la actividad número 8 de legislación laboral. A continuación, con mi grupo de trabajo, vamos a explicar lo siguiente. Nos encontramos en Medicina Nuclear Palermo, vamos a realizar la actividad que es un contrato y los elementos esenciales de un contrato. El contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural, denominada el trabajador, se obliga a prestar servicios personales para una persona natural o jurídica denominada el empleador bajo la dependencia y subordinación de esta quien. A su vez, se obliga a pagar por estos servicios una remuneración determinada de acuerdo al artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo. A continuación, vamos a ver los elementos esenciales del contrato de trabajo, artículo 23, Código Sustantivo de Trabajo. Tenemos como primer elemento esencial presentación de personal del servicio. Esto implica la relación de una labor por parte de una persona natural o otra que puede ser natural o jurídica. Significa que el trabajador debe realizarlo por sí mismo. Lo anterior se denomina prestación personal del servicio, sin ayuda de ninguna otra persona y sin quien el trabajador contratado pueda ser sustituido por otro. La excepción de esta regla se presenta en el trabajo a domicilio, en el cual la labor se realiza fuera de los talleres o empresas y lejos de vigilancia directa del empleador. La ley laboral colombiana permite que el trabajador labore solo con ayuda de miembros de la familia, pero siempre bajo las normas de un contrato de trabajo. Cuando no existe prestación personal del servicio, no podemos hablar de contrato de trabajo. El segundo elemento esencial del contrato es subordinación o dependencia. Es el elemento que tipifica que el contrato de trabajo o relación laboral se traduce en la facultad que tiene el empleador para exigirle al trabajador el cumplimiento de órdenes en cualquier momento de acuerdo con el modo, el tiempo o cantidad de trabajo y a imponerle reglamentos. Esa facultad debe mantenerse en todo el término de duración del contrato. Todo lo anterior sin que afecte los derechos mínimos fundamentales de los trabajadores consagrados a la Constitución Política y en los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos obligan a Colombia. El tercer elemento esencial del contrato es la remuneración o salario. En el tercer elemento necesario para determinar la existencia de un contrato de trabajo y consiste en la retribución por el servicio prestado. La ley no concibe un contrato de trabajo gratuito para el trabajador. El salario es la remuneración de pago por la labor desarrollada por el trabajador. Vemos las clases de contrato según su forma, de acuerdo al artículo 37 Código Sustantivo de Trabajo. El contrato verbal se celebra de palabra y tiene lugar cuando el trabajador y el empleador se han puesto de acuerdo sobre el índole del trabajador, el lugar, la remuneración y la duración del mismo. El trabajador tiene derecho a todas las prestaciones sociales. El contrato escrito consta de un documento firmado por las partes donde están incluidas todas las condiciones del mismo. Antemano, muchas gracias por la colaboración y la participación en esta actividad. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias, Giselle. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lina Bautista, mi compañera Divia Casallas, Concepción Espejo. Las tres somos funcionarias del Departamento de Medicina Nuclear en la Clínica Palermo. Buenas tardes, mi nombre es María del Pilar Piniña Espejo, estudiante de Administración de Empresas del cuarto semestre.
El tema a tratar hoy es la estabilidad laboral. Es el derecho que tiene el empleado de conservar su trabajo, la cual se alcanza una vez superado el periodo de prueba, mientras no incurra en alguna de las causales de despido establecidas por la ley. Los mecanismos es contratar el personal con requisitos mínimos, como lo son la actividad al desarrollar continuidad o subordinación, salario con retribución al servicio prestado. Tipo de contratos, tenemos el indefinido, que tiene una fecha de iniciación más no una fecha de terminación. El temporal tiene una fecha de iniciación y una fecha de terminación. Contrato para la formación y el aprendizaje y contrato en prácticas. Y la clasificación de la estabilidad laboral, hay dos: la estabilidad absoluta, que es el derecho que tiene el empleado de volver a ser incorporado a sus labores mediante un despido injustificado. La estabilidad relativa es el derecho a una indemnización a favor del empleado o trabajador que se retire o sea despedido. Posee unos mecanismos que tienen por objeto la protección de los derechos constitucionales fundamentales, que sería garantizar la permanencia en el empleo, proteger contra despidos injustificados, y en el artículo 86 toda persona tiene acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar mediante un procedimiento preferente y sumario. El derecho de la petición es un derecho que la ley otorga a todas las personas físicas o morales de solicitar o hacer un reclamo ante las autoridades judiciales o ante ciertos particulares y obtener de ellos una pronta solución. La normatividad, artículo 23, quiere decir que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta solución. La acción de tutela es uno de los mecanismos que tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales fundamentales, es decir, todos aquellos que son inherentes al individuo y que existan ante el Estado, están por encima de cualquier norma o ley que lo reconozca, o no aún aquellos que no se encuentran consagrados en la Constitución, cuando estos resultan vulnerables o amenazados para la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La conciliación laboral. La conciliación laboral es uno de los mecanismos de solución de conflictos a través de dos o más personas para gestionar para la solución de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral o calificado, denominado conciliador. Tenemos por cuarto la transacción laboral. Es una de las formas de poner fin extrajudicial a las disputas relacionadas con los derechos derivados de una relación laboral entre el empleador y el trabajador. Se puede firmar un contrato de transacción que busque poner fin a una reclamación laboral presente o a una futura. El Código Civil, artículo 2469, la transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un legítimo pendiente o precaven un litigio eventual. No es transaccional el acto, que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa. Clases de estabilidad. La estabilidad de entrada, preferencia y contratación de duración indeterminada. La estabilidad de salida se propone el despido injustificado o arbitrario. Y la estabilidad reforzada. La estabilidad laboral reforzada es un principio que cobija a los empleados, como son padres, cabezas de hogar, madres, cabezas de hogar, mujeres embarazadas, trabajadores con fuero sindical y trabajadores con alguna discapacidad. Una persona bajo estas condiciones puede alegar el derecho al trabajo
y más a una estabilidad reforzada. Entonces, en la estabilidad reforzada laboral tenemos lo que son, en el caso de las mujeres embarazadas, protección desde que se le comunica al empleador hasta 4 meses después del nacimiento del bebé. El requisito principal es comunicar al empleador el estado de embarazo. El empleador no puede terminar el contrato por el simple hecho de que está embarazada. Para las personas cabezas de hogar, pues el padre o madre de familia, ellos los requisitos es, primero, el abandono de la pareja en el núcleo familiar y tener a cargo a hijos o personas incapaces de trabajar. Los prepensionados aplica en el sector público y privado la protección de 3 años hasta 3 años antes de la pensión hasta el cumplimiento. Para las personas con debilidad manifiestan enfermedades catastróficas que la definición enfermedades que no requieran tratamiento continuo. La protección desde que se comunica al empleador hasta que sea superada la enfermedad. Para las personas con fuero sindical, tipos de fueros, los fundadores fundan el sindicato, los directores del sindicato y las circunstanciales durante la negociación colectiva. La protección de la ley para ciertos tipos de trabajadores está lo que acobija a los trabajadores que están en término fijo, término indefinido, obra o labor, prestación de servicios u otros. Las sentencias relevantes están la T453 del 2014, la SU40 del 2018, la SU49 del 2010. Cabezas de hogar, madres cabezas de hogar, mujeres embarazadas, trabajadores con fuero sindical y trabajadores con alguna discapacidad. Una persona bajo estas condiciones puede alegar el derecho al trabajo y más a una estabilidad reforzada. Entonces, en la estabilidad reforzada laboral tenemos lo que son, en el caso de las mujeres embarazadas, protección desde que se le comunica al empleador hasta 4 meses después del nacimiento del bebé. El requisito principal es comunicar al empleador el estado de embarazo. El empleador no puede terminar el contrato por el simple hecho de que está embarazada. Para las personas cabezas de hogar, pues el padre o madre de familia, ellos los requisitos es, primero, el abandono de la pareja en el núcleo familiar y tener a cargo a hijos o personas incapaces de trabajar. Los prepensionados aplica en el sector público y privado la protección de 3 años 3 años antes de la pensión hasta el cumplimiento. Para las personas con debilidad manifiestan enfermedades catastróficas que la definición enfermedades que no requieran tratamiento continuo. La protección desde que se comunica al empleador hasta que sea superada la enfermedad. Para las personas con fuero sindical, tipos de fueros, los fundadores fundan el sindicato, los directores del sindicato y las circunstanciales durante la negociación colectiva. La protección de la ley para ciertos tipos de trabajadores está lo que acobija a los trabajadores que están en término fijo, término indefinido, obra o labor, prestación de servicios u otros. Las sentencias relevantes están la T453 del 2014, la SU40 del 2018, la SU49 del 2010. Buenas tardes, me encuentro con dos personas, las cuales hacen parte del grupo de trabajo y del equipo del Departamento de Medicina Nuclear de la organización Sanitas. En esta oportunidad
les voy a hablar sobre estabilidad laboral. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. La estabilidad laboral. Esto, bueno, vamos a enfocarnos en las medidas de mejoramiento para las partes contratantes y pues tenemos que las medidas de mejoramiento vienen asignadas a varios elementos que permiten mejorar la condición de un contrato. De esta manera se mejora la estabilidad del contratante y del contratado. Me explico. Cuando las mejoras en el ámbito laboral, ¿sí? De una organización, una entidad o una empresa, corresponden a ir todos encaminados hacia un mismo lugar, hacia una misma meta, que es llevar adelante y sacar a flote todas las metas que tiene como propósito la organización, ¿sí? Y esto depende mucho tanto de la parte contratante como de la parte contratada. Okay. Listo. Las principales medidas que encontramos son relacionadas con el tema de salarios, ¿sí? Que sea un salario digno, acorde también a su desempeño, a las horas laboradas, la remuneración también por el trabajo pues, que se desempeña, el reconocimiento además a las personas que hacen parte del equipo por su esfuerzo, su dedicación, su empeño. Este tiempo de trabajo también debe ser un tiempo no superior al establecido en el contrato laboral y adicionalmente el tiempo de disfrute que corresponde a vacaciones, sabatinos, los festivos y pues la idea es plantear un proceso de recompensa donde se manejen los sistemas de trabajo y de desempeño. Aquí encontramos todas las partes, las garantías, los beneficios con los que cuenta el empleado por parte del empleador, para que asimismo se vea reflejado en el desempeño y en la buena actitud para asumir este cargo. Tal vez pues hay unos cuestionamientos y se nos presentan que pues obedecen a que si en su trabajo puede realizar acciones de mejora frente a las funciones que normalmente debe realizar, garantizando la calidad personal y laboral. Así a grandes rasgos, en esta organización a la cual nos referimos que es Sanitas, ¿ustedes creen que pues sí se garantizada la calidad personal y laboral frente a las funciones que ustedes normalmente realizan? Personalmente sí. Es un ámbito laboral tranquilo, es un ámbito laboral que se presta para trabajar en tranquilidad, como estaba diciendo. Y pues frente a una garantía de trabajo estable, no lo da. Entonces eso nos ayuda. Claro que sí, muchas gracias. Según el contrato laboral y el Código Sustantivo del Trabajo que rige en nuestro país, ¿cree que las obligaciones de este están pues, ligadas al contrato actual que ustedes están desenvolviendo y asimismo permiten el crecimiento laboral en su lugar de trabajo? Pues el contrato laboral sí está regido al Código Sustantivo del Trabajo porque respeta como los derechos que tenemos como empleados y también nos da unos deberes que tenemos que seguir dentro de la compañía. Perfecto. Bueno, ¿ustedes consideran que debe prevalecer en su contrato laboral, digamos, al tener igualdad de condiciones con personas que realizan su misma labor? Y esto hace referencia a que están en el mismo nivel laboral, pero pues hay personas que desempeñan o tienen otras habilidades frente a las demás personas que... Pues se supone que tendría que ser de igualdad, ¿no? Porque así tendríamos un lugar de trabajo en el cual sería como equitativo para todos, ¿sí? Entonces sí me parece que debe prevalecer.
la igualdad de condiciones para todos los que prestamos la labor. Bueno, ¿y de qué manera dentro de la organización ustedes ven que se puede fortalecer y se puede desenvolver mejor un cargo creando hábitos tanto personales como laborales? Natalia. Bueno, ¿de qué manera? Yo pienso que la primordial es el trabajo en equipo. O sea, tener una buena relación con nuestros compañeros, apoyarnos en todo, tanto en las funciones de unos como de los otros, para así tener un buen ámbito laboral. Ok, muchísimas gracias. De esta manera pues culmino agradeciéndoles de verdad la atención y la disposición para escuchar esta charla. Gracias, caballero. Muchísimas gracias, Muchas muy gracias. amables. Buen día. Pues obedecen a que si en su trabajo puede realizar acciones de mejora frente a las funciones que normalmente debe realizar, garantizando la calidad personal y laboral. Así a grandes rasgos, en esta organización a la cual nos referimos que es Sanitas, ¿ustedes creen que pues sí se garantizada la calidad personal y laboral frente a las funciones que ustedes normalmente realizan? Personalmente sí. Es un ámbito laboral tranquilo, es un ámbito laboral que se presta para trabajar en tranquilidad, como estaba diciendo, y pues frente a una garantía de trabajo estable, no lo da. Entonces eso nos ayuda. Claro que sí, muchas gracias. Según el contrato laboral y el Código Sustantivo del Trabajo que rige en nuestro país, ¿cree que las obligaciones de este están pues, ligadas al contrato actual que ustedes están desenvolviendo y asimismo permiten el crecimiento laboral en su lugar de trabajo? Pues el contrato laboral sí está regido al Código Sustantivo del Trabajo porque respeta como los derechos que tenemos como empleados y también nos da unos deberes que tenemos que seguir dentro de la compañía. Perfecto. Bueno, ¿ustedes consideran que debe prevalecer en su contrato laboral, digamos, al tener igualdad de condiciones con personas que realizan su misma labor? Y esto hace referencia a que están en el mismo nivel laboral, pero pues hay personas que desempeñan o tienen otras habilidades frente a a las demás personas que... Pues se supone que tendría que ser de igualdad, ¿no? Porque así tendríamos un lugar de trabajo en el cual sería como equitativo para todos. ¿Sí? Entonces sí me parece que debe prevalecer la igualdad de condiciones para todos los que prestamos la labor. Bueno, ¿y de qué manera dentro de la organización ustedes ven que se puede fortalecer y se puede desenvolver mejor un cargo creando hábitos tanto personales como laborales? Natalia. Bueno, ¿de qué manera? Yo pienso que la primordial es el trabajo en equipo. O sea, tener una buena relación con nuestros compañeros, apoyarnos en todo, tanto en las funciones de unos como de los otros, para así tener un buen ámbito laboral. Ok, muchísimas gracias. De esta manera pues culmino agradeciéndoles de verdad la atención y la disposición para escuchar esta charla. Gracias, caballero. Muchísimas gracias, muy amables. Buen día.